Impecabilidad es la verdad de que Dios no puede pecar. Obviamente Dios no peca. Impecabilidad significa que Dios no tiene la capacidad de pecar. Y creo que cuando pensamos en la naturaleza de Dios y la naturaleza del pecado, se hace obvio porque Dios no puede pecar. Juan nos dice en 1 de Juan 3:4 de que el pecado por definición es la infracción de la ley. Entonces tenemos que pensar un poco. Ok, infracción de la ley. ¿Cuál ley? Bueno, en la Biblia usa la palabra ley en varios sentidos. Por ejemplo, a veces se refiere a la ley de Moisés específicamente. Cristo habla de la ley y los profetas. Pero normalmente ley en un sentido general simplemente habla de la ley moral de Dios, de lo que el carácter de Dios demanda en términos de justicia, de lo que es correcto y lo que es malo. Y cuando lo pensamos así, hace obvio por qué es imposible que Dios peque. Porque si el pecado es desobedecer o infringir la ley de Dios, la ley moral de Dios, el estándar divino, si esto es lo que es pecado, pues obviamente es imposible que Dios peque porque sería ir en contra de su propia naturaleza. O sea, la ley moral de Dios es el reflejo, es la expresión del santo carácter de Dios. Entonces, todo lo que Dios es la definición del bien. El pecado sería algo que no es Dios, algo que está en contra de Dios. Entonces, Dios no tiene la capacidad de pecar, es totalmente puro. Y creo que Santiago 1 alude a eso cuando él dice que cuando algo es tentado, no diga que Dios o de que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La naturaleza divina es tan pura, tan perfecta, de que es imposible que él sea atraído por el mal. Y si Dios no puede ser tentado por el mal, si él no puede ser atraído a hacer algo en contra de su naturaleza, entonces es imposible que él peque. Entonces, suena fácil. Dios es puro, no puede pecar porque el pecado sería hacer una afronta a su carácter. Y Dios es muy limpio de ojos, como dice el profeta, para ver el mal. Donde se hace un poco más complejo es hablar de la encarnación de Cristo. Porque aunque Dios no puede ser tentado y Dios no puede pecar, sabemos de que Cristo fue tentado. Esto la Escritura lo dice de manera categórica. De hecho, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego también en Hebreos 2 dice de que Jesucristo, en el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando Cristo agregó humanidad a su deidad, esa segunda naturaleza le hizo expuesto a la tentación. Y el autor de Hebreos no presenta las tentaciones de Jesús como algo fácil. Dice que sufrió siendo tentado, ¿no? Entonces el autor de Hebreos es explícito de que Jesús fue tentado y que tenía que ser tentado para llegar a ser un sumo sacerdote comprensivo. Entonces nos topamos con una aparente paradoja, ¿no? De que la persona de Cristo, quien se goza de una naturaleza humana, fue tentado. Y si decimos de que él no pudo haber pecado, parece que las tentaciones entonces no eran reales, no eran auténticas, no eran fuertes, ¿no? Y no queremos decir esto,
porque sabemos de que fueron difíciles. Pero si decimos de que Jesús pudo haber pecado, esto parece negar su deidad, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? Y creo que es tratar de pensar correctamente en que Cristo es una persona, pero con dos naturalezas. Y podemos hablar de la persona singular de Cristo o podemos hablar de una de las dos naturalezas, su naturaleza humana o divina. Entonces, sabemos de que es imposible que la persona de Cristo haya pecado. La persona de Cristo tiene que ser impecable. ¿Por qué? Porque parte de la persona de Cristo es una naturaleza divina que no puede ser tentado. Entonces, la persona de Cristo es impecable. Pero si solamente hablamos de la humanidad de Cristo, obviamente fue tentado y fuertemente. Y tal vez si solamente estamos concentrándonos en esa genuina humanidad, uno podría llegar a ser de que si Jesucristo solamente fuese humano, de que podría haber pecado, pero no podemos hablar así, porque Jesucristo es una persona de dos naturalezas y siendo Dios jamás podría ser atraído por el mal. O sea, el carácter de Cristo era puro, totalmente puro, y jamás podría ser atraído al punto de pecar. Entonces es realmente un gozo pensar en cómo esas dos naturalezas funcionan en perfecta armonía, porque nos presenta con la persona que es tan digna de nuestra adoración, de que a la diestra de Dios Padre en este momento tenemos sentado a un intercesor, un abogado, Cristo Jesús. Y por su deidad tiene todo el poder de ayudarnos. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo poder para bendecirnos, para preservarnos, para ayudarnos en lo que sea. O sea, estamos hablando del creador y sustentador del universo, el Verbo de Dios, Jesucristo. Pero no debemos desligar ese poder de la naturaleza humana de Cristo, de que también esa persona que está abogando a nuestro favor entiende exactamente lo que somos, entiende nuestras tentaciones tan fuertes, entiende lo que siente ser burlado, entiende la debilidad, el hambre, o sea, todo lo que un hombre experimenta es lo que dice el autor de Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, es la combinación de esas dos naturalezas que debe darnos tanta paz. De que si pensamos, por ejemplo, en los católicos que realmente no exaltan las dos naturalezas de Cristo, ellos tienen a un Cristo que no puede entenderlos totalmente. Por eso tienen que orar a María, porque piensan de que Jesús, aunque sí es medio humano, o sea, también es Dios. Entonces en todas sus fotos, en todas sus imágenes, ponen una aureola sobre su cabeza y Jesucristo está ahí irradiando luz y flotando sobre la tierra como un fantasma. Y un fantasma no me puede entender, pero, oh, María sí, María me puede entender. No, eso es mentira. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, porque Él es completamente humano y nos entiende al 100%. Nos entiende mejor que nosotros entendemos a nosotros mismos. Pero los católicos también tienen a Jesucristo todavía colgado en la cruz. Es débil. Pero nuestro Cristo no es débil, nuestro Cristo ha resucitado, nuestro Cristo reina, nuestro Cristo está en poder.
con el poder de asegurar de que un día nosotros vamos a llegar con Él en la gloria y poder disfrutar toda la eternidad con Él, reinando sobre un nuevo mundo, con la persona que es nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos su hermano. Qué hermosa persona, la persona de Jesucristo, digno de toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Debe ser nuestro gozo pensar acerca de Él, debe ser nuestro gozo orar a Él, debe ser nuestro gozo hablar acerca de Él y presentar a Él a todo hombre, para que todo el mundo confiese a ese Cristo. Un día toda rodilla y toda confiesa, toda lengua va a confesar de que Cristo es Señor. Debe ser nuestro trabajo hacer que lo hagan hoy, para la gloria de nuestro Cristo.